Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al canal de Ecodomus. He pensado crear un nuevo vídeo para aclarar con más contenido el vídeo anterior. Ha sido muy intenso el vídeo anterior. He hecho ejemplo de varios casos, ¿vale? Entonces he tenido la sensación de que realmente se podía perder un poco de vista cuál es la esencia de los conceptos que estaba intentando aclarar. Correspondencia de materiales con Feng Shui dentro de una reforma, ¿vale? Para aprovechar cuáles son los preceptos de armonización del Feng Shui en una casa, pero también para aprovechar y unirlas a nuestras necesidades personales sobre qué queremos hacer, el uso que queremos hacer de la casa. Vale, esto lo podemos aplicar tanto en casos de reformas como no, en casos también de que queramos cambiar cosas y necesitemos pues un cambio a nivel energético de la casa. Y aquí es donde entra en cuestión el Feng Shui, con sus correspondencias de materiales, colores y formas. Nos centramos en los materiales. Voy a explicar un caso de una casa unifamiliar de una pareja de artistas que he realizado hace pocos años y vais a ver cuáles son las dinámicas más importantes. Vamos allá. Vamos a ver un caso entonces de una vivienda unifamiliar que pertenece a una pareja de músicos, los cuales me pidieron una consulta Feng Shui. No iban a hacer reformas, no querían cambiar, tirar paredes, por así decir, pero sí querían actuar a nivel decorativo. Y aquí sí podemos intervenir siempre con los materiales. El concepto es el mismo y además tenían claras ya determinadas cosas de entrada. Este ejemplo lo voy a poner, lo voy a mostrar, porque es interesante para entender con más impacto el efecto inmediato de cierta introducción de materiales o de cosas en general, pero de forma consciente dentro de las casas. No podré, evidentemente, mencionar sus nombres, puedo enseñar alguna foto de la casa de forma anónima y tampoco el plano de la casa, pero sí puedo enseñar un croquis que he hecho yo en relación a este proyecto que ya existía, ¿vale? Y de aquí llevaros a entender cuáles son los estados iniciales de unas, digamos, unas vivencias que estamos llevando a cabo en nuestros días, las acciones que podemos emprender y el resultado. Repito, siempre es un vídeo de aclaración sobre las correspondencias de los materiales de construcción con los 5 elementos de la medicina tradicional china, para ayudarnos a armonizar un espacio. Si estamos en un momento de reforma, aprovecharlo para crear ese espacio reformado más armónico. Y además, si ya sabemos y tenemos idea de cuáles son nuestras necesidades en este preciso momento de la vida, también nos podemos ayudar con los mismos. Entonces, vamos allá sin extenderme mucho más y vemos un poco de qué se trata este estudio. Voy a enseñaros unas fotos así aleatorias del interior de la vivienda, teniendo en cuenta ya de entrada que la vivienda es una casa de ladrillo con un revestimiento en piedra, ¿vale? Entonces ya tenemos elemento tierra como estructura de la casa, si de por sí una casa con elemento armonizante, equilibrante, y luego tenemos la piedra que ayuda a concentrar y canalizar la esencia de las ideas, la esencia de la propia casa. Entonces, tenemos espacios bastante armónicos
de por sí, bastante bien estudiado, con buen gusto decorativo. Repito que la casa es de unos músicos, ¿vale? Una casa en 2 plantas, con espacios distintos, polivalentes, con la posibilidad también de expansión de determinados proyectos, porque estos espacios polivalentes eran de uso propio, pero también eran espacios alquilados, ¿vale? Habían formado ellos una empresa donde alquilaban espacios para compartir, como si dijésemos una coworking. Tenían un patio exterior muy bonito, privativo, siempre de la casa, pero exterior. Y además, mientras todo es bastante colorido allá afuera, la entrada era muy clásica, la vista de la piedra con el enfoscado el revoco bianco. Hemos visto por las fotos, más o menos podemos entender que en las habitaciones o los espacios tenían muy buen gusto, la casa era bonita y además sus vidas eran plenas. Se podía considerar como que eran felices desde el punto de vista aparentemente exterior, porque tenían de todo, ¿vale? También a nivel laboral, sus profesiones eran se estaban canalizando bien, tenían buenas relaciones familiares, de amistades. Entonces, todos los requisitos, digamos, que normalmente se reúnen en una sociedad con concepto del bienestar, al menos aparente, o del que queremos entender por bienestar, de un siglo XXI en una Europa moderna, contemporánea, pues todos estos requisitos estaban cumplidos. ¿Qué era lo que faltaba en la vida de estas personas? Simplemente pues tenían ciertas carencias, ¿vale? Y además tenían una necesidad de canalizar los proyectos porque tenían muchos. Y esto era uno de los primeros fallos. Entonces, cuando nos adentramos en la casa y podemos ver en un esquema de la planta baja, tenemos la entrada, una zona de música, también una sala de música con la meditación, con instrumentos musicales, una cocina que daba directamente al patio exterior con un aseo, ¿vale? En el cual se entraba directamente desde la cocina. Y en la planta de arriba teníamos una zona polivalente con despacho, una zona de masajes, un dormitorio, una oficina y una zona de almacén con aseo. Vale, el espacio, digamos, de la planta baja era más privativo, salvo que podían darse clases también en esta planta, en la zona de la música. Pero la zona de arriba, de la planta primera, era completamente alquilada por concepto de coworking, es decir, personas que lo alquilaban para realizar determinadas actividades. Entonces, una de las primeras cosas, y repito que este es un caso en el cual no tenemos una reforma constructiva, pero sí podemos aplicar aquí el Feng Shui, evidentemente, a nivel decorativo, ¿vale? De materiales, formas y colores, para podernos ayudar en las intenciones que más nos preocupan. La zona, digamos, de la planta baja, como habéis podido notar, prefiero no colocar demasiadas fotos, digamos, de las personales de esta vivienda. Puedo colocar justamente algunas, pero todas más o menos las estancias tenían esta sensibilidad, ¿vale? Por lo general, había como un exceso de fuego y madera. Y esto hace sí que la energía venga continuamente empujada, ¿vale? Continuamente comenzada y además desarrollada a la enésima potencia, porque tenemos aquí, por ejemplo, en esta estancia, mucho
rojo, o bueno, un rosa fucsia, pero es un color ya relacionado con el fuego. Cortinas también del mismo color, es un elemento relacionado con el fuego. El sofá naranja también es un elemento relacionado con el fuego. Donde hay madera físicamente presente del patio, también hay un color relacionado con la madera del revoco exterior de la casa. Entonces, salvo la zona de la entrada, que queda como refleja un espacio de agua y metal, el resto de la casa normalmente, sus facetas interiores, viene siempre desarrollada y trabajada con gusto de madera y fuego. Vale, esto por empezar. Con lo cual, si a eso le añadimos que las personas que viven en esta casa son muy creativas de por sí y tienen un torbellino mental de ideas, pues esto hace sí que este torbellino mental de ideas venga continuamente expuesto a innovación, que por ese lado estaría bien, pero sobre todo a exageración, ¿vale? Entonces se encontraban con las ideas y los proyectos que casi les venían solos y no podían frenarlos, sin darse cuenta que no podían abarcar con todo y llegaban prácticamente a colapsarse. Llegaron a un punto de estrés y de fatiga mental muy importante que, entre otras cosas, era digamos, un aspecto que se añadía al hecho de que estaban esperando desde hace tiempo al nacimiento de un hijo que todavía no era viable, todavía no se realizaba, no se llevaba a cabo. Y esto para ellos era una sensación de carencia, ¿vale? Con lo cual, aquí había que trabajar y rebajar muchísimo toda esta sensación de, digamos, de elementos potentes, tanto que, evidentemente, si hacíamos, ahora voy a indicar las cosas más importantes, ¿vale? Más concretas, porque no puedo hacer ahora una exposición del estudio completo de esta casa, pero para que os deis cuenta de que realmente actuando con pocos elementos, con pocas iniciativas, con pocas cosas que cambian dentro de la vivienda, podemos realizar grandes cambios. En la zona también de la cocina, que caía justamente en la parte vacua de la creatividad de los hijos, había demasiado fuego. El centro era un aseo, con lo cual había que tener cuidado a que aquí no se desperdiera energía. Curiosamente, la zona de la riqueza, ¿vale?, era ausente. Ellos no se consideraban pobres, pero era ausente la zona de la prosperidad y de la riqueza. No se consideraban pobres, pero estaban bloqueados en ese sentido a nivel de entrada económica. Y también había una ausencia del sector de la familia, cosa que teóricamente tampoco tenía ningún problema con la familia, ¿vale? Pero, por eso digo, no siempre va a misa todo en el detalle, todo lo que estamos viendo, leyendo en una superposición de un Pacua con la casa, pero sí que influye, ¿vale? Sí que influye. Y desde luego hay que hacer una lectura como más completa, más compleja. Es como cuando comentaba en el vídeo anterior sobre yin y yang, que son la dualidad, que pertenecen a la unidad. Vemos una unidad, vemos una persona, pero no viviseccionamos esa persona. No vemos su parte femenina y separamos en la parte masculina. Vemos un conjunto que llamamos con su nombre y que la definimos por lo que es. De modo que no podemos hacer como distinciones muy precisas sobre cuánto tienes de masculino, cuánto tienes de femenino. Igual que pasa cuando superponemos un Pacua, ¿vale?, que teníamos como una zona de la familia ausente y donde ellos en principio no acusaban ningún tipo de problema a nivel familiar. Pero, bueno, en su propia familia, por ejemplo, podríamos decir que ya estaba faltando un hijo que estaban buscando, ¿vale? Y de alguna manera sí que puede venir reflejado, pero no tiene por qué ser, repito, todo tan al pie de la letra. Es muy importante aquí la interpretación del conjunto, hablando con las personas o haciendo vosotros mismos el estudio, siendo autocríticos, autoconscientes de qué realmente qué es lo que está faltando
para poderlo sí luego armonizar con determinadas intervenciones. En la sala de música también había un exceso de fuego y madera, ¿vale? Aquí se repite mucho. En la zona de la carrera y de la profesión, que la zona de la entrada, sí que estaba bastante armonizada porque era bastante oscura respecto al resto de las estancias y era de alguna manera lo que mantenía que les mantenía como en el apogeo, ¿vale? De unas posibilidades de proyectos, de emprendimiento a nivel profesional. Luego en la planta primera había un exceso aquí también de madera y de fuego, con muchas actividades diferentes, donde había que reubicar usos. Es decir, aquí estaba bien claro que tal vez no haría falta escuchar a una consultora Feng Shui para darse cuenta de esto, pero estaba bien claro que había muchas actividades externas a su control y querían abarcar con muchos proyectos a la vez. Realmente es importante pues abarcar bien con uno y luego seguir con otros, pero en un orden, no hacerlo todo a la vez porque eso no conlleva a obtener resultados eficaces. Por una cuestión de periodicidad me han pedido las personas, esta pareja en concreto, que no publicara la casa, digamos, a proyecto realizado, ¿vale? Pero os puedo garantizar que se han rebajado todos los valores, digamos, presencias de elemento fuego y madera, con lo cual se han empleado en agua y metal. ¿Qué materiales asociamos con agua y metal? De nuevo, tal como he explicado en el vídeo anterior, todos los materiales como espejos, materiales relacionados con el agua, vidrio, cristales, ¿vale? Y rebajando ya de por sí todas esas tonalidades, ya cambiando una tonalidad fucsia por una blanca o gris clara, esto ya está aplicando un elemento metal, ¿vale? O aplicando directamente materiales metálicos, por no salirme del concepto de los materiales, como pueden ser materiales propiamente dicho metálicos, de aluminio, de acero, y pues todos el conjunto de cosas que ayudan prácticamente a una relajación interior a nivel, digamos, vibracional del cuerpo. Los colores fuertes, normalmente, brillantes o como muy coloridos, activan por defecto, más allá inclusive del material que estamos aplicando, ¿vale? El material de por sí ya da una sustancia, tal como hemos dicho, la estructura de la casa siendo de ladrillo revestida de piedra, pues ya está creando un espacio de equilibrio con concentración o canalización de esencias, y esto es bueno, pero faltaba en la parte interior. Entonces, tan solo con quitar, intercambiar esos elementos de madera con objetos metálicos, con vidrio, con más espejos o más elementos relacionados con el agua como las fuentes, pues ya ahí estamos interviniendo, ¿vale?, a favor de un cambio que estamos requiriendo, ¿no? Estamos requiriendo una canalización de proyectos, de ideas. Necesitamos frenar, poner un freno para pensar qué estamos haciendo y recuperar y hacer realmente llevar adelante lo que más nos interesa. Efectivamente, a raíz de ese estudio, ya en el momento que estaban realizando los cambios, no han llegado ni siquiera a hacerlos todos, pero algunos sí, ya en ese momento emprendieron más conciertos, ¿vale? Les salieron más conciertos de su grupo y además sí que al cabo de un año nació el primer hijo. Este vídeo ha sido una explicación corta, esencial, sobre los posibles cambios que podemos realizar en nuestra vivienda
para acotar ideas, para entender cómo funcionan las energías. No siempre se necesita actuar con una reforma desde el punto de vista constructivo, o sea, de cambiar, tirar paredes, pero sí que también podemos hacer una reforma energética y obtener igualmente los beneficios que trae, digamos, estos cambios para nuestros nuevos objetivos o para objetivos más antiguos que no consigamos lograr. El vídeo, pues si te ha gustado, dale un like, pues compártelo con las personas que piensas que le pueda ser de utilidad. Como siempre, repito, si tenéis casos que exponer por privado inclusive, no hace falta que sea público, y que hagáis pues mención de vuestras experiencias, o si tenéis alguna duda para aclarar, pues estaré siempre a disposición para poderlo hacer. Entonces, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.